Y yo escuchaba hace años atrás a una predicadora, ya era una anciana, pero me gustaba mucho como ella predicaba, pero un día le hicieron una pregunta, le preguntaron, ¿cuál es la mujer que más has admirado en la vida? Y entonces ella empieza a contar la vida de una mujer que ella conoció y que escuché ese testimonio hace tantos años atrás, pero hasta el día de hoy yo me sigo acordando de eso que contó ella. Son de esos testimonios que realmente el Espíritu Santo usa para ministrar nuestra alma. Y ella estaba contando que cuando ella fue ungida como pastora, al mismo tiempo también ungieron a otra pareja de jóvenes pastores y cada pareja se fue a pastorear en una iglesia diferente área de la misma ciudad. Pero entonces dice ella que cuando la hermana, esta pastora, tenía alrededor de 55 años, a ella le detectaron cáncer del estómago. Y entonces dice ella que era muy impactante ver a esta mujer, porque esta mujer siempre estaba gozosa, cuenta ella. Dice, nunca esa mujer uno la veía quejándose o nunca la veía uno sintiéndose víctima o pobrecita de su situación. Dice, al punto que su actitud empezó a marcar las vidas de las mujeres de la ciudad. Dice ella que todas las pastoras y las mujeres que estaban pasando por momentos difíciles iban hasta su casa para verla cuando necesitaban ánimo. Y dice que esta mujer les enseñaba la palabra, oraba por ellas, les aconsejaba y que todas salían animadas y llenas del espíritu de este lugar. Que ella le decía a su esposo, necesito que me mandes todas los hermanos y hermanas que están pasando por momentos difíciles, hazme una lista de peticiones porque aquí en la cama donde estoy yo voy a estar intercediendo por la gente, porque ella tenía algunas recaídas por su condición, le hicieron quimioterapia, se le cayó el cabello, había momentos donde ella estaba muy débil y tenía que estar en cama, pero cuando ella estaba en cama, ella le dijo al esposo, yo quiero empezar un grupo de mujeres para disipularlas aquí en la casa, y dice que las mujeres iban a su casa y ella las disipulaba, les hablaba del Señor. Pero entonces le dijo, voy a ganarme a las mujeres que no tienen del Señor del barrio. Y el esposo le dijo, pero mujer, tú a duras penas si puedes caminar. Y ella dijo, no importa, voy a abrir mi casa y la que quiera venir, que venga. Y empezaron a llegar esas mujeres y ella con su testimonio de vida impactaba a todas esas mujeres. Y dice ella que uno de las situaciones que más le impactaron a ella fue que una vez hubo un tiempo de oración y de ayuno y estaban orando por la iglesia, por las necesidades, y ella estaba muy enferma. Entonces el esposo le dijo, no vas a poder ir a la iglesia porque estás muy enferma, quédate aquí en la cama. Y entonces que ella le dijo, bueno, está bien, pero que ella estando en la cama, ella decía, ¿cómo voy a dejar la obra de Dios tirada? La gente está en necesidad. Yo necesito hacer algo. Y cuenta ella que esta mujer se baja las escaleras porque vivía en un segundo piso, así sentadita, escalera por escalera, hasta que pudo salir a la calle, agarrar un taxi y llegar a la iglesia. Dice que como pudo se bajó del taxi y casi arrastrando llegó hasta el altar. Y allí estaba intercediendo su esposo, y cuando su esposo voltea la ve a ella intercediendo. Y que el esposo se asustó y le dijo, pero ¿qué haces aquí? Y ella dijo, hay mucha necesidad en la gente. Yo puedo estar orando, yo puedo estar haciendo algo, no puedo estar en la casa sin hacer nada cuando hay tanta necesidad. Y sabe, hermanos, cuando yo escuché esta historia, de verdad que esta mujer yo nunca la conocí y tal vez nosotras no la conocemos, pero ha sido tanta la inspiración que ha dado esta mujer porque pastoras, predicadoras empezaron a contar de ella y ella no necesitó tener fama
ni necesitó tener una plataforma para cambiar vidas. Pero entonces a uno lo que le impacta es la fuerza que uno ve en algunos cristianos. Es la determinación a pesar de los momentos difíciles que uno ve en algunas personas. Y uno se pregunta, pero ¿dónde radica la fuerza de estas personas? ¿De dónde surge la fuerza para seguir adelante a pesar de la enfermedad, de la dificultad, de los problemas? Y yo quiero hablarle a usted de una verdad hoy, que es la que hace que estas personas, como los cristianos que están siendo perseguidos allá en el Medio Oriente, hermanos, a mí la verdad que esa gente me sorprende. Yo me quito el sombrero con esta gente. Mire, en estos días estaba escuchando un testimonio. Un misionero fue allá a uno de esos países perseguidos y entonces dice que él se quedó con la boca abierta y cuando volvió, él estaba en una estación de radio contando la historia y ahí fue que yo la escuché. Y entonces él estaba contando esto en la radio y ahí fue donde yo lo pude oír porque salió el video en el YouTube. Y él estaba contando algo que él se quedó impactado porque resulta que a uno de esos hermanos lo agarraron preso. Y entonces él estaba con la esposa tratando de llamar, esperando a ver si él llamaba desde la cárcel. Y entonces el hombre, este hermano, llama y contesta a ella y ahí están otros hermanos orando. Y entonces le dice él, mira, te voy a decir algo rápido, mujer, no oren para que me suelten, oren para que yo me quede. Aquí hay mucha necesidad. Yo necesito predicar a Cristo acá. Oren para que me den 1 o 2 años, para que yo pueda ganarme a esta gente para Cristo. Y dice el misionero que él se quedó sin palabras. Dice, yo me sentía avergonzado. Dijo, yo no sabía dónde meterme, pero dice que él estaba en shock. Bueno, pasó esto y llamó el abogado y le dijo a la esposa, le van a dar 9 años. Y todos se quedaron, todos llorando, la esposa pues callada, el misionero dice, yo me puse a llorar, luego vuelve a llamar el hermano que está en la cárcel para recibir la noticia y la esposa le dice, te van a dar 9 años. Y dice él que él se impactó de la reacción del hermano, dijo, gloria a Dios. Eso significa que el Señor va a hacer una obra tremenda aquí. Eso significa que yo voy a tener años para dejar una iglesia en esta cárcel, para discipular un pastor antes de que yo salga. Hermanos, si hay gente que tiene una fuerza que uno se queda sin palabras. Y sabe, así mismo era el apóstol Pablo. Usted conoce al apóstol Pablo, ¿verdad? Ese hombre, hermanos, yo le digo a Oscar, yo creo que cuando ese hombre se murió, el diablo celebró. Yo creo que cuando ese hombre se fue con el Señor, las tinieblas hicieron una fiesta. Verdaderamente, porque ese hombre tenía el jaque al diablo en todo lugar. A donde él iba, él ganaba las almas para Cristo. A donde él iba, el hombre de Jesús era levantado. Había una revolución en las ciudades. La gente dejaba la idolatría, la brujería, la hechicería. Los brujos quemaban los libros, quemaban sus cosas de hechicería. Había una revolución. Entonces el diablo decía, no, hay que meterlo a la cárcel. Pero cuando lo meten a la cárcel, hermanos, la Biblia registra, y yo siempre le digo a Oscar, es que yo creo que se metían unas intercedidas en esa cárcel, que yo creo que los cimientos de esa cárcel se conmovían. Por ejemplo, entonces le empieza a hablar de uno de sus colaboradores y empieza a nombrar a varios de ellos y a decir, les mandan saludos, no sé quién te manda saludos. Y entonces dice, quiero decirles que Epafras también te manda saludos. Y entonces le dice, porque yo soy testigo de que él
ora con fervor por ustedes todos los días, de día y de noche. Le dice, yo estoy seguro de que a ustedes le va a ir bien porque él le pide a Dios por fortaleza que los perfeccione, y dice, y puedo asegurarles, dice la Nueva Traducción Viviente, perdón, es Colosenses 12 al 13, puedo asegurarles que él ora intensamente por ustedes y también por los creyentes de la Odisea. Entonces yo estaba analizando y yo le decía, yo creo que se metían unas oradas en esa cárcel, que yo creo que el enemigo decía, Dios mío. Y después él se ponía a hacer las cartas en esa cárcel, porque sabe, Dios sabe lo que está haciendo. Mientras él andaba de viaje, de misionero, él no tenía tiempo para escribir. Pero cuando estaba en la cárcel, él andaba mandando doctrina, enseñanza, que es lo que ahora usamos nosotros, hermanos. Es lo que usamos hoy. Y sabe, algo que a mí me impactó mucho es que en Filipenses 4:22 dice, los demás del pueblo de Dios también les mandan saludos, en particular los de la casa de César. Y mire, esto es muy chistoso porque él estaba en la cárcel. Y entonces los de la casa de César se refiere a los empleados del Imperio Romano, incluyendo a las personas, el personal del palacio y a la guardia pretoriana. O sea que él se ganó a los guardias, se ganó a los que trabajaban para el César, se ganaba a todos los que entraban a esa cárcel. Y saben, ese tiempo a los presos, siempre cuando eran muy importantes, así como Pablo, los amarraban a una cadena de uno de los guardias y tenían un turno como de 8 horas amarrado con el guardia. Y yo creo que Pablo decía, este no tiene a dónde ir. Tengo 8 horas para convertir a este hombre para Cristo. Y en 8 horas ahí andaba. Quiero decirte que Jesús vino y que los judíos lo rechazaron y murió en una cruz. Y 8 horas, hermanos, predicándole. Y luego se acaba el turno de esto y Pablo decía, ya viene el otro. Y al punto que dice, quiero decirles que los de la casa del César les manda saludos cuando hace la carta. O sea, ya eran colaboradores de Pablo. Y entonces dice en el Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado para el bien y el progreso del evangelio. Pues cada persona de aquí, escuche lo que dice, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encarcelado por causa de Cristo. O sea, aquí él dijo, todo lo que me ha pasado, yo ya se lo he contado a todos. Yo a todos aquí, hasta el cocinero, al copero, a los de la cárcel, a todos ya los evangelicé aquí. Yo creo que el diablo decía, bueno, soltémoslo entonces. Pero decía, pero si lo soltamos, luego va a andar predicando en la calle. Por eso yo le digo, yo creo que él descansó cuando el Señor lo llamó a su presencia, porque él era un hombre admirable en su fuerza, hermanas. Al punto que en Filipenses le dice, escribe la carta y le dice a los hermanos, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense, o sea, estén siempre alegres, contentos, anímense. Y él en la cárcel y los hermanos afuera. Es que eso era impresionante. Una persona que estaba en la cárcel animando a alguien que está en libertad. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de historias, realmente nos damos cuenta que esta gente tiene una fuerza. ¿Por qué? Porque vivían con propósito. Y es muy importante, hermanas, que nosotras entendamos que vivir con propósito es muy importante, porque el propósito es el que nos da un sentido a nosotras de vida. El propósito es lo que le da sentido a todo lo que hacemos. Tener un propósito es lo que nos da una razón, un para qué. Algo que hace que las cosas que hagamos valgan la pena. Le da a usted una meta.
Y cuando usted tiene una meta, usted va orientado para tomar las decisiones. Yo le quiero decir aquí un ejemplo. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, hermanas, alisten la maleta porque nos vamos de viaje. ¿Qué es lo más importante que usted va a querer saber? ¿A dónde? ¿A dónde? Porque dependiendo para dónde voy, es si quiero ir o no quiero ir, qué ropa voy a alistar, si vale la pena que yo pida permiso en el trabajo o no, si vale la pena que yo deje las cosas que tengo pendientes o no. Entonces, si yo les digo, no, pues voy a comer unos tacos en el carro de la esquina, me decir, pastora, lo siento, yo tengo que trabajar. ¿Verdad? O sea, no es algo que me inspira, no es algo que me va a llevar a mí a tomar decisiones radicales de vida. Por eso, nosotras, hermanas, no podemos andar viviendo la vida cristiana sin tener propósito ni meta, sin saber para dónde vamos, porque entonces, por eso es que hay cristianos desanimados. Por eso hay cristianos que con cualquier cosa quieren tirar la toalla, porque no entienden para dónde van. Y esa es la razón por la que mucha gente en este mundo, déjeme le digo, está deprimida. Porque no hay nada que deprima y dé más tristeza a una persona que no tener propósito de nada, que no tener un lugar a donde ir, ni saber para dónde va. ¿Por qué? Porque usted se levanta y dice, bueno, voy a pagar los biles un mes más, pero eso no me va a llevar a nada. Y lamentablemente muchos de nosotros, yo era una de esas antes de encontrar a Cristo, vivía con lo que la vida me iba llevando. Vivía conforme a la corriente de todo lo que me iba pasando, pero yo no tenía un destino, yo no tenía una meta, yo no iba para ningún lugar. Y eso me hacía sentir desanimada todo el tiempo, porque yo decía, bueno, ¿y entonces qué vale la pena esta vida? Y sabe, cuando no tenemos propósito, entonces esto va a determinar que nosotras no nos sintamos con la necesidad de esforzarnos en cosas o con el ánimo de hacer cosas. Pero por el contrario, cuando una persona está clara del propósito, a dónde va, puede superar los obstáculos que se presenten. ¿Por qué? Porque la persona sabe para dónde va. Por ejemplo, hay personas que han pasado trayectos tremendos y terribles que uno lo escucha para llegar a este país, por ejemplo. Uno escucha que han cruzado desiertos, que han cruzado selvas, que han nadado en ríos, que han nadado en corrientes impetuosas, que han estado a punto de morir, caminando en el calor, en el sol. Pero esta gente superó todas esas cosas porque entendía que ese solo era una trayectoria para llegar al lugar donde iban a llegar, una vida mejor. Y esto es bien importante, porque si usted no sabe para dónde va, ni entiende que hay una vida mejor, entonces ese desierto lo mata a usted. Para usted no va a valer la pena. ¿Yo para qué voy a pasar tanta batalla aquí en este desierto? ¿Para qué me voy a tirar a un río si no tiene valor? Cuando usted no tiene un propósito ni una meta, usted no le va a hallar valor a las cosas. Pero cuando usted tiene un propósito y sabe que va para un lugar mejor, entonces ahí usted hace sacrificios. Ahí usted se esfuerza porque usted entiende, esto es temporal. Esto nada más es por ahorita. Yo sé que después voy a tener el fruto de algo mejor, que de mi esfuerzo va a salir algo mejor. Y entonces esto era lo que entendía el apóstol Pablo. Veo que el apóstol Pablo tenía momentos difíciles. Él pasaba por momentos difíciles. Aunque él era una persona que era muy fuerte, había momentos donde él se entristecía, donde él tenía luchas feroces, donde él pasaba escasez, pasaba necesidad, donde él era golpeado, era perseguido, era insultado, era menospreciado, era odiado.
tenía un aguijón, la gente piensa que era una enfermedad, sufría desilusiones, sufría decepciones, pasaba por momentos de desánimo, de tristeza, había momentos donde se cansaba también él, pero nunca se daba por vencido. O sea, no era que él no era humano, no era que él no se cansaba y de repente se sentía triste y desanimado. Y sabe, nosotras también vamos a pasar por momentos así, hermanas. Y usted tiene que mentalizarse que estas cosas van a venir, pero que esto no debe determinar si yo sigo adelante o no, sino que yo tengo que tener la mentalidad de que aunque yo pase momentos difíciles, yo debo seguir adelante. ¿Por qué? Porque entiendo a dónde voy. Y entonces, cuando ya estaba a punto de morir, en segunda de Timoteo 4, del 5 al 7, a ver si me lo pones ahí, por favor, Carola, es el primer slide que tengo ahí. Cuando él ya está a punto de morir, si usted trae su Biblia, sáquelo, si trae la Nueva Traducción Viviente, leámosla juntas, porque esto nos va a ayudar mucho. Segunda de Timoteo 4, del 5 al 7. Le dice esto Pablo a su discípulo Timoteo. Y también nos lo dice a todas nosotras. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Le dice a Timoteo, que no tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia, o sea, el evangelio, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, le dice él, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Vamos a seguir leyendo, pero me gusta como él dice, en cuanto a mi vida, la derramé como una ofrenda para Dios. ¿Qué significa eso? Lo di todo por Dios. Me sacrifiqué lo más que yo pude. Invertí todo de mí en Él. ¿Sabe, hermanos? Y le está diciendo a Timoteo un consejo porque él ya se va a ir. Y en las palabras anteriores le dice, cumple con el ministerio. Le dice, predica el evangelio. Le dice, no temas sufrir por el Señor. No temas en pasar por momentos difíciles. Haz lo que yo hice. Sacrifícate por Dios. Y a mí esto me impresiona mucho, hermanas, porque si nosotras no entendemos nuestro propósito, que vamos a algo mejor, de que Dios tiene una eternidad donde nos va a recompensar por todo lo que vivimos en esta tierra, entonces para nosotros el sacrificio no va a tener un valor o no lo vamos a querer hacer. Pero entonces el apóstol Pablo le dice, yo hice muchos sacrificios por Dios. Y vivimos en un tiempo, hermanos, donde la gente ya no se quiere sacrificar. Por esa razón es que las familias se desbaratan, la gente se divorcia, los niños andan por ahí sin padre, sin madre, porque la gente ya no quiere sacrificarse. Vivimos en el tiempo del egoísmo, donde la gente solo quiere lo suyo, su bienestar. Pero entonces, mire, hermanas mías, el cristiano que tiene un entendimiento de propósito tiene que aprender a sacrificarse. Tiene que aprender a sacrificarse para Dios. Tiene que aprender, y mire, yo siempre digo esto, ¿sabe qué es un sacrificio? Cuando a usted le duele hacer algo. Porque si a usted no le duele, eso no es sacrificio para usted. Si usted es una persona que se levanta muy fácilmente a las 5 de la mañana, para usted las 5 de la mañana no es un sacrificio, pero para aquellas que no somos tan fácilmente levantarnos a las 5, eso sí es un sacrificio. ¿Sabe? Yo me he dado cuenta que a Dios le gusta el sacrificio. ¿Por qué? Porque eso le está mostrando a Dios que nosotras lo amamos y estamos interesadas en Él.
sacrificarnos por su reino, sacrificarnos por su obra. ¿Sabe? Eso es lo que hace la diferencia de una persona que entiende su propósito a una persona que no va para ningún lugar. Es una persona que está dispuesta a sacrificar tiempo, a sacrificar recursos, a sacrificar cosas que le gustan con tal de que la obra del Señor sea beneficiada. Y entonces dice él, en cuanto a mí, ya mi vida yo la derramé para el Señor. Y dice, y se acerca el tiempo de mi muerte. Y luego dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué significa eso? Luché, me esforcé y nunca me di por vencido. Hermana, peleemos la buena batalla. Peleemos la buena batalla. ¿Sabe? Vivimos en un tiempo, hermanas, y esto le voy a decir. Las que vinieron el miércoles o no vinieron, pero escucharon mi predicación, yo hablé sobre que no debemos nosotras amoldarnos a la manera de pensar del mundo, pensar igual que las personas que no tienen a Cristo. ¿Y sabe cuál es una corriente de pensamiento de este tiempo? Es el victimismo. ¿Qué es el victimismo? Es el consentir tu carne. Ay, no, pobrecita, Dios va a entender. Ese siempre es, no, Dios va a entender que yo estoy cansada. ¿Usted se imagina que una persona que tuviera una responsabilidad de un pastor, por ejemplo, y que un día se sienta muy cansado y diga, no, Dios va a entender que yo estoy muy cansado? No voy a ir al culto, voy a dejar el culto botado, a ver quién predica. ¿Usted qué pensaría de ese pastor? Oye, pero ¿por qué no se esfuerza? ¿Verdad? Eso es lo primero, ¿por qué no se esfuerza? Y sabe, quiero decirle que a veces nosotros pensamos que ese tipo de excusas son válidas delante de Dios. No, es que Dios sabe que yo estoy cansada. No es que Dios sabe que yo, la verdad, no puedo. No es que Dios sabe, la verdad es que nosotros sí podemos sacrificar, hermanos. Porque la gente que sacrifica por Dios es gente igual que nosotros. Tienen el mismo tiempo que nosotros, hasta más hijos tienen que nosotros, situaciones aún más adversas que la de nosotros y están en la iglesia sirviendo a Dios. Mire, yo le doy gracias a las personas que están en este lugar cuando de verdad se necesitan. Porque hay muchas personas que hablan y dicen, yo soy maduro en la fe, pero cuando se necesitan no aparecen por ningún lado, hermanos. Uno les dice, vea, yo necesito que usted se encarga de eso y lo dejan botado en 3 minutos cuando se enojan, cuando se molestan, cuando algo no les gusta, pero yo le doy gloria a Dios por los guerreros que sacrifican. Vea, hay personas en esta iglesia que yo sé que si yo le digo algo no me va a dejar botado. Yo sé que como sea esa persona llega, yo sé que como sea esa persona me cumple. ¿Sabe qué? Y la gente no entiende que esta obra o que la iglesia no es de uno, es de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo, a mí sí me entristece esta historia, dice, Demas me ha abandonado dejando este mundo. Uno de sus colaboradores que lo ayudaba. Y así pasa, hermanos. Él pasaba por este tipo de cosas, pero él nunca se dejó de sacrificar porque otros abandonaban. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender que el sacrificio lo hacemos para Dios. Y que cuando nosotros sacrificamos para Dios, Dios lo ve. Y por eso yo le digo, pelee la buena batalla. ¿Qué quiere decir eso? No consienta su carne cuando le diga, ay, pobrecita. Ay, no, estás bien desanimada. No, 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 levántese y váyase a la iglesia. Sirva a Dios. Háblele a la gente de Cristo. Vaya, llore por la gente. Vaya a servir al Señor y verá cómo se le quita todo eso. ¿Sabe? Cuando uno está desanimado, ahí es donde más uno debe pelear. Ahí es donde más uno debe buscar a Dios. Ahí es donde más uno debe congregarse y servir. Porque ahí es donde usted lucha. Hermanos, y dice, he terminado la carrera y he permanecido fiel. A mí me encantan esas palabras. ¿Cuántas vamos a permanecer fiel? Él dice, yo cumplí mi carrera. Te toca a ti hacer lo mismo, Timoteo. Yo ya terminé. Yo ya me voy de este mundo.
Yo ya cumplí lo que tenía que hacer. A ti te toca ahora, porque lo estaba dejando a él de pastor en Éfeso. A ti te toca ahora pelear tus propias batallas. A ti te toca ahora levantarte. Y mire lo que dice, y esta es la parte que más me gusta. Segunda de Timoteo 4:8. Ahora me espera el premio. Ponlo ahí, Carola, por favor, para que las hermanas vean que es verdad. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor juez justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Dice, no es solo para mí el premio, es para todos los que hagan estas cosas. Y sabe, el apóstol Pablo tenía un propósito y un destino. Él tenía una conciencia clara de la eternidad. Me espera un premio, me espera una recompensa. Y esto es lo que yo le quiero hablar a usted. Por eso se llama viviendo con propósito. Yo quiero que usted entienda, hermana, que todo lo que usted vive en esta vida, usted va a tener una recompensa de lo que haga. De que va a llegar el día donde todos nosotros vamos a ir a dar cuentas, donde todos nosotros vamos a estar frente a Dios y todo esfuerzo, sacrificio que usted hizo para Dios, Dios le va a premiar. Dios le va a galardonar, Dios le va a dar cosas. Hermanas, es que a donde vamos es algo tan glorioso que nada de este mundo vale la pena. Mire, le quiero leer Hebreos 11:24 para que ahondemos más en este punto. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Dejémoslo ahí porque necesito explicarle qué está hablando aquí. Está diciendo que Moisés tuvo la oportunidad de estar en una posición privilegiada, una de las más privilegiadas en su tiempo. ¿Por qué? Porque Egipto era la nación más grande y poderosa del tiempo de Moisés. Y entonces dice aquí que Moisés prefiere renunciar a esto para ir a batallar con un pueblo rebelde en el desierto. Para que usted lo entienda. Él decide ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y si usted lo piensa con una mente humana y lógica, diría, pero es que eso no tiene sentido. O sea, ¿por qué si yo puedo estar ahí acostado y que hayan varias que me echen aire y me den las uvitas en la boca, porque así era en ese tiempo, ¿verdad? Y me lleven en carro y todos me aplaudan, me adoren. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, disfrutar. ¿Por qué yo voy a escoger sufrir? ¿Verdad? No tiene un sentido. Pero entonces sigamos leyendo. Consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Mire, ¿qué es lo que lo hizo a él renunciar? Él analizó. Hermanas, y nosotras tenemos que analizar. Esto es bien importante. Nosotras tenemos que analizar y decir, hay una gran recompensa que es eterna. Y necesitamos analizar y saber que este mundo es temporal. Se pasa rápido. ¿Cuántas saben eso? Se pasa rápido. A mí me sorprende ver a los niños, cómo uno los tiene de bebés tan chiquitos y ya crecieron. Hermana Leti, ¿verdad? 18 años, Jacob, impresionante. Ya mayores de edad, ya en cuanto pase ya se casa. Y uno dice, Dios mío, ¿a dónde se fue el tiempo? Porque este mundo, dice la Biblia, lo ejemplifica con una flor. Dice, hay una flor del campo, ¿verdad? Que en un momento está bonita y florece muy hermosamente, pero la flor se marchita rápido.
no dura mucho su belleza. Así igual. Y dice en Santiago, la vida del hombre es como una neblina. Y mire, hermanas, hay cosas que nosotros valoramos muchísimo en esta tierra, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando nosotras nos muramos, no nos vamos a llevar nada de eso. Cuando nosotras lleguemos a la eternidad, nada de eso va a tener valor. Las posesiones que tengamos, la posición que tuvimos aquí, lo que la gente pensó de nosotros, las luchas que vivimos, las enfermedades que pasaron, los chismes que inventaron de nosotras, las rencillas, peleas, discusiones que tuvimos con los familiares. Todo eso no va a valer la pena. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos allá, y yo se lo voy a explicar con estas palabras para que pronto usted entienda más, vamos a estar en otra dimensión. Es la eternidad. Esto del mundo ya no va a tener ningún valor. Y Cristo, cuando nosotros creemos en Cristo, nos dio la gran gloria de compartir la gloria con Él. Y nos vamos a ir a un lugar que no tiene comparación a esto. Mire, yo le quiero leer este pasaje. Está en Apocalipsis 21 del 3 al 5. Ahí también lo tengo, Carola, es el del final. Apocalipsis 21 del 3 al 5. Mire lo que dice. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. O sea que está diciendo él, esto que yo les estoy prometiendo es digno para que usted crea que si usted persiste hasta el final, siendo fiel a Dios, siendo fiel a Cristo, usted lo va a recibir. ¿Y sabe cuál es la parte que a mí más me gusta? Que dice, Dios mismo estará con ellos. Mira, hermanas, Dios es el amor de mi vida, de verdad. Y cuando yo estoy con Dios, yo soy feliz. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, a mí no me hace falta nada. De verdad que ese salmo donde dice, fuera de ti nada deseo en la tierra, se ha vuelto una realidad en mi vida, porque cuando Dios, la persona más gloriosa, más amorosa, más importante que existe, está contigo, no te falta nada. Y dice que Dios mismo estará con nosotros. Y quiero decirle que aquí en la tierra, porque estamos en una naturaleza caída, en una naturaleza de pecado, hay maldad por todo lado, experimentamos a Dios con goticas nada más. Las experiencias que tenemos con la presencia de Dios son goticas nada más. Son una pruebita muy pequeña para lo que va a ser habitar con Dios mismo. Y mire lo que, para que usted entienda bien esto, el infierno es todo lo contrario. Es ausencia total de Dios. ¿Qué significa eso? Por eso es un lugar tan terrible, tan, tan horrible, porque Dios representa y es todo lo bueno que existe. Él es bueno y dice la Biblia que nos da cosas buenas a los malos y a los buenos. Él le da una familia a los terroristas, les permite tener hijos, les da oxígeno, el sol sale para ellos. Dios en esta tierra, por más cosas difíciles que la gente viva o por más mala que sea, Dios no abandona a su creación. Él siempre les muestra algún tipo de bondad. Hay gente que es mala, mala, mala y tiene buena salud, hermanos. Esa es la bendición de Dios. Pero allá en el infierno, escúcheme bien, no va a haber nada de Dios. Dios ha abandonado ese lugar. Ahí no está Dios para nada. Y si no está Dios, significa que allí va a haber ausencia de cualquier cosa buena. Ahí no va a haber bondad,
ahí no va a haber sentirse feliz, paz, no va a haber nada de eso, ahí no va a haber amor, sino todo lo contrario. Por eso Jesús lo representaba como una llama que siempre te está quemando y un gusano que nunca muere. O sea, está hablando de una desesperación y de algo horrendo, horrible. De ahí nos sacó Jesús. De ahí nos libertó Cristo. De ahí nuestro Señor vino, dejó su trono, murió por nosotros para que todo aquel que en Él cree y es fiel hasta el final pueda ir allá con Dios, donde está todo lo bueno. Dice que Él va a enjugar toda lágrima, que allá no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Allá no va a haber nada malo. Dele aplauso al Señor. Allá todo va a ser glorioso. Allá vamos a tener una satisfacción que no conocemos en este mundo. Por eso usted tiene que saber para dónde va. ¿Por qué? Porque si usted sabe para dónde va, le va a pasar como a Moisés. Moisés dijo, no, yo ni loco voy a cambiar. Dijo, los placeres del pecado de este mundo por lo que realmente me va a dar Dios, que es mi recompensa. Eso lo leímos, ¿verdad? Y en Hebreos. Y entonces, mire, Moisés renunció a todo. Dijo, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo. Mire, hermanas, usted tiene que saber para dónde va para estar dispuesta a sufrir. Yo sé que el sufrimiento a nosotros no nos gusta. Y a todas las personas nos da miedo el sufrimiento, no queremos sufrir, pero esa es una realidad del Evangelio, de que en este mundo, porque estamos en un mundo de pecado, de maldad, un mundo echado a perder, va a haber sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento, Dios prometió estar con nosotros y sacarnos adelante, pero nosotras somos las que tomamos la decisión si seguimos adelante o renunciamos. Y por eso Moisés dijo, no, yo voy a sufrir con el pueblo de Dios porque dice, tenía la mirada puesta. Me gusta eso, en la recompensa que recibirá. ¿Y qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo también a Timoteo en el versículo 8? De que él también estaba esperando un premio. Usted tiene que aprender a poner su mirada en Dios. Mire lo que dice, siguiendo con lo de Moisés en Hebreos 11:26. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en el invisible. Mire, hermanas, en este camino vamos a tener nuestras decepciones. Aquí se va a ver de todo. Yo la voy a preparar a usted de una vez para que usted no me renuncie cuando lo vea. Yo que ya llevo años en el Evangelio, usted va a ver de todo. Usted va a ver gente falsa, gente engañadora, gente mentirosa, que se viste de piedad, que predica, que habla del Señor, pero resulta que solo están buscando un interés monetario. Usted va a ver gente que es genuina, que es verdadera, que buscó a Dios, pero se descuidó por tantas ocupaciones y cayó en pecado. Y después de caer en pecado, cayó en algo peor, y eso a usted la va a decepcionar. Usted va a ver gente que se desvía de la fe, hermanos que estuvieron con nosotros, que pelearon con nosotros la buena batalla de la fe, que sirvieron junto a nosotros hombro a hombro y le pasó como a Demas, se desvió de repente. Es una profecía que hay, hermanos. Dice que en los últimos días muchos van a apostatar de la fe. ¿Qué significa apostatar? Que se van a salir del camino, se van a ir al mundo. Como decían anteriormente, se van a ir al mundial. Sí, hermanos, hermanas con las que yo oraba, las veo en Facebook, en bikini, en los antros, como dicen en México, viendo cantantes seculares y yo digo, ay Dios, pero ¿cómo llegas hasta allá? ¿Sabe por qué?
Porque hay gente que no tiene un fundamento sólido de la verdad de la eternidad. Y yo quiero decirle que yo tengo una carga por usted y por todo aquel que viene en esta iglesia. Yo le digo al Señor, Señor, yo los quiero fundamentar bien en el caso que nos veamos allá arriba. Por eso cuando yo le hable cositas duras, no se me enoje, que cuando lleguemos allá arriba usted me va a decir gracias, porque usted me dijo la verdad y aquí estamos gozándonos con el Señor. Allá vamos a estar en la boda del Cordero, allá nos vamos a estar gozando. Mire, hermana, aguante la corrección. ¿Sabe por qué? Porque yo quiero que usted llegue allá. Amén. Y entonces vea lo que pasa. Hermanas, hermanos que no tenían un fundamento. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros no podemos vivir por emociones. Tengo varios puntos, pero no los quiero dar todo porque no me quiero demorar tanto, pero este es un punto importante que hoy quiero dar. Nosotros no podemos vivir por emociones, sino basados en verdades. Porque, ¿sabe? Hay dos tipos de cristianos. Escúcheme bien. Están los cristianos emocionales y están los cristianos que están fundamentados en la palabra de Dios y son los cristianos espirituales. Por eso usted tiene que saber que usted, su meta es volverse un cristiano espiritual y dejar de ser un cristiano emocional, porque cuando la vida de una persona está basada principalmente en emociones, ¿cómo así? Sentimientos bonitos, experiencias, ambiente bonito, palabras bonitas, suaves, en lugar de basarse en la verdad, la madurez y el compromiso real con Dios. Eso es algo que es un peligro para un cristiano. Usted no puede basar su vida de fe en emociones. Que usted va a la iglesia cuando se siente bien, que usted es fiel cuando usted está animado, que usted es fiel a Dios cuando usted lo tratan bien, que usted siempre quiere estar sintiendo bonito. Y sabe, mire, la persona que se deja llevar por lo que siente en el momento, entonces siente bonito y piensa, Dios me habló, Dios está en este lugar. No siento nada, entonces dice, Dios ya no está. Dios me ha abandonado. Entonces la fe se convierte en algo dependiente del estado emocional. Y eso es un peligro, porque ¿cuántas saben que las emociones suben y bajan? ¿Verdad? Y sobre todo las mujeres que tenemos nuestras cuestiones hormonales, hermanas. Y sabe, yo le oro al Señor y le digo, Señor, estas hormonas no me la van a ganar a mí. Le digo yo, aunque esté triste, desanimada, allá voy a estar en tu iglesia sirviéndote. Usted no puede vivir por emociones, hermana. Que me siento mal, que siento que Dios no me oye. No es la verdad. Usted no puede basar su vida en lo que usted siente. Usted tiene que basar su vida en la verdad. Por eso les leí ese pasaje y Dios dice, esta es una palabra confiable. No importa cómo usted se sienta, esto va a pasar. No importa lo que vivamos. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo, en este camino vamos a ver de todo y eso le va a sentir ¿qué? Triste. Usted se va a desilusionar, ¿verdad? Se va a desilusionar cuando usted admiraba a alguien y usted decía, wow, pero cómo lo usaba Dios, y de repente usted se da cuenta que no era lo que usted estaba esperando. Usted se va a sentir triste cuando vea que la gente empieza a abandonar el camino y se va detrás de doctrinas de demonios. Usted se va a querer desilusionar cuando tenga problemas con los no conversos de su casa, en el matrimonio, en las situaciones difíciles de las relaciones en su trabajo, etcétera. Van a haber momentos donde usted se va a sentir desanimada. En este camino usted va a ver de todo. Gente que la va a traicionar. Perdóneme, no le quiero hacer sentir mal con esto, pero es la verdad. Gente que va a hablar mal de usted. Usted se va a encontrar de todo en este camino, pero usted tiene que mantenerse todo el tiempo con los ojos puestos en Jesús.
con los ojos puestos en la recompensa, con los ojos puestos en su destino, que los otros hagan y deshagan. Mira, hermana, yo he comprendido algo y se lo quiero compartir. El día que yo esté frente a Jesús, a mí no me van a pedir cuentas por nadie, sino por mí. Y eso usted quiero que lo entienda. Si todas las personas del mundo la amaron, la aplaudieron, la honraron, la quisieron, eso ese día no va a servir de nada. Porque lo único que va a servir es lo que Dios piensa de usted. De la manera como usted ese día se le va a pedir cuentas y va a dar cuentas es con lo que Dios piensa de usted. Por eso nosotras no debemos estar tan afanadas por ganar honor y el aplauso del mundo, porque a la hora de la verdad, el único que necesitamos agradar es a Dios, porque es la opinión de Dios la que ese día va a valer la pena. O sea que el día que yo vaya allá, no me van a pedir cuentas por María, por Petra, por Pepita, no. A mí me van a pedir cuentas por lo que yo tuve que haber hecho y no hice. Pero también voy a recibir mi premio por lo que hice cuando nadie me vio, cuando nadie me felicitó, cuando nadie me apreció, cuando nadie, en vez de quererme, me odiaban, en vez de ayudarme, me dejaban sola o la dejaban sola a usted. Usted va a recibir su premio por lo que usted hizo. Y por eso usted tiene que todo el tiempo poner sus ojos en el lugar correcto. Porque de ahí es donde usted va a agarrar la fuerza, hermana. Se lo digo, de ahí es donde usted va a agarrar la fuerza. Porque vea, esa pastora que le conté al principio, ella pasaba sufrimiento, ella le dolía su cuerpo y el apóstol Pablo sufrió de todo. Y mire, 2 Corintios 4, 8 al 11, se lo voy a leer. Por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, está hablando Pablo, no nos desanimamos, dice el tremendo. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos. Un pasaje muy glorioso, ¿verdad? Porque dice, la gente ve que estamos batallando, que estamos sufriendo, y esto le da gloria a Cristo. La gente dice, no, es que el Dios de esta gente es poderoso. Esta gente no se da por vencida, pero con nada. Hermanos, dice la Biblia, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo van a cosechar si no desmayan. Hermanas, no podemos renunciar. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Y ya voy a terminar con esto. Usted no puede abandonar esta gloria que Dios tiene para usted por cualquier cosa. Cuando usted esté pasando un momento difícil, porque le dije, en este camino vamos a ver y a pasar cosas difíciles, pero quiero decirle, también vamos a pasar cosas gloriosas. También, hermanas. Y eso usted lo tiene que saber. No solo el sufrimiento, cosas gloriosas. Ay, no, hermanas, usted lea al apóstol Pablo las cosas gloriosas que ese hombre vivía. Dice él, ningún hombre me enseñó el evangelio, Cristo mismo me lo enseñó. El Señor se le aparecía, él decía que Cristo se le aparecía. Usted imagínese qué es lo que sentarse a que Cristo mismo le enseña a usted. Ese hombre fue al cielo, al tercer cielo, y dijo que vio cosas tan tremendas que Dios le dijo, no lo digas. Que no habían palabras para explicar las cosas que ese hombre vivía. Mire, van a haber cosas sí difíciles, pero también, hermanas, ustedes van a tener la satisfacción de pasar el tiempo con Dios y de ver a Dios obrando en otras vidas. Cuando los matrimonios se restauran, qué bonito es. Cuando las personas se entregan a Cristo, qué bonito es eso, hermanas.
Cuando una persona llega deprimida, llega como una flor toda marchita y luego se pone bonita, se pone alegre, qué agradable es eso. Cuando Dios empieza a orar en las vidas, eso es lo más hermoso que usted puede ver. A Dios moviendo su mano en situaciones, en circunstancias. Usted también va a ver todas esas cosas, pero ya sea que vea cosas que le desanimen o cosas que le llenen de gozo, usted siempre tiene que poner su mirada en Jesús. Y con esto voy a terminar. ¿Cuál es el secreto de la fuerza de esta gente? Que ellos vivían con propósito, que ellos sabían para dónde iban y que ellos decían, yo por eso voy a dar mi vida. No puedo, mire, hermanas, el apóstol Pablo no perdió ni un minuto de su tiempo. No hay tiempo para perder. Es nuestra única oportunidad de hacer algo de valor de nuestra vida. Porque cuando lleguemos allá al cielo ya todo va a estar conquistado, todo va a ser hecho. No desperdiciemos nuestra vida en cosas que no van a tener un valor eterno. Sacrifiquémonos por Dios, sirvamos a Dios. Mira, hermana, yo las quiero invitar a que sirvan a Dios conmigo. Sirvamos en esta iglesia, vamos a ganar a la gente para Cristo. Ponga un granito de arena, hagamos cosas para Dios porque nos espera una recompensa. Y si usted se desanima, esté triste, vea, no deje de orar, no deje de congregarse, que en la congregación Dios se mueve, Dios le da una palabra, Dios le ministra. En la oración Dios le anima y siempre ponga sus ojos. Háblese a usted misma, lo que yo hago, lo que siempre hago. Anjul, deja la bobada. Yo siempre pienso esto. Si Dios dejó todos estos ejemplos, como el de Noé, ya con esto voy a terminar. Y eso hablábamos con mi esposo esta mañana. Si Noé pudo, ¿cómo nosotros no? Noé no tenía iglesia, Noé no tenía Biblia. En el tiempo de Noé nunca había llovido. El proyecto que Dios le dijo a Noé que hiciera, ese barco, es que eso era algo imposible, humanamente imposible. Porque usted póngase a pensar, meter todos esos animales ahí en ese lugar. Tuvo que haber un plan muy bien diseñado para que el gato no se comiera el ratón. O sea, tuvo que haber, y cómo los iba a alimentar por todos esos meses, por todos esos días. No, es que eso era una locura. Y en ese tiempo, dice la Biblia, todo el mundo estaba corrompido. Noé era el único justo. Y Noé, por fe, dice la Biblia, igual que Moisés, pa'lante, nunca había llovido. Y yo siempre pienso en esto, cuando yo empiezo como que, ay, me siento cansada y yo digo, no tienes ningún tipo de excusa porque lo que estás haciendo para Dios ni es suficiente para lo que ha hecho otra gente. Y eso me levanta, hermanos, de una. Yo digo, si Noé pudo, ¿cómo no vamos a poder nosotras? Si Noé, hermanas, que no tenía a ningún compañero de oración. Vea, ay, anímeme, ore por mí. No tenía Biblia, no tenía promesas, todo a punta de fe, creyéndole a Dios. Si él pudo, nosotras podemos. Si el apóstol Pablo pudo en cárceles, nosotras podemos. Si esa gente que está allá ahorita en los países perseguidos puede, nosotras podemos. Hermanas, esforcémonos por Dios. Dejemos a un lado los sentimientos, las emociones. Yo entiendo que uno se siente mal, pero usted vaya con Dios y dígale, Señor, levántame, anímame, dame fuerzas porque estoy cansada, pero yo tengo que seguir. Y siga y siga. ¿Cuántas veces yo no he estado cansada, hermana, pero cansada? Y empiezo a servir a Dios y me cae un gozo, me cae una fuerza. Algo pasa en mí que yo digo, no, sí hay que seguir adelante. Pero si usted se queda tullidita ahí sufriendo, ahí la quiere ver el diablo. Yo le digo al Señor, mire, hermana, el diablo no se cansa de perseguir a sus hijos, usted no se canse de orar por ellos. Yo le digo al Señor, yo no me voy a cansar de orar hasta que yo vea a mis hijos sirviéndote. Me niego a verlos sirviendo al mundo, a verlos sirviendo al diablo. El diablo no se cansa de perseguir a su familia. Él no se cansa de perseguirla a usted. ¿Por qué usted se va a cansar de orar? Ora,
ore, 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 hágale la guerra, no se deje. Si él se metió en su casa, en su matrimonio, con sus hijos, vea, yo voy a orar hasta que él se canse. Esto es una guerra de resistencia, pero ¿sabe cómo nos quiere tener el enemigo? Derrotadas, tristes, llorando, no puedo, no se puede, estoy desanimada. Hermana, ¿qué es eso? Sentimientos nada más, porque la realidad es que Dios está con usted. Él le dio poder cuando usted ora, cuando usted sirve, la unción empieza a fluir, las tinieblas empiezan a ir. Solo son sentimientos, usted lo puede hacer. Levántese una y otra vez, no importa cuánto se caiga, no importa cuánto se desanime, no renuncie nunca. Sigamos orando, busquemos a Dios, levantemos la oración en esta casa. Hay mucha necesidad, hermanas, a donde usted vea, la gente se está perdiendo, el diablo los tiene en las garras y nosotras no podemos quedarnos sin hacer nada. Dios nos ha dado el poder de su nombre, Dios nos ha dado poder para vencer. Levantémonos en medio de las emociones y los sentimientos, busquemos a Dios. Amén, aplauda al Señor, busquemos a Dios. Que en este día, mire, ¿cuál era mi propósito? Yo puse ahí propósito de esta prédica, que salgamos todas diciendo, vamos a echarle ganas, dicen los mexicanos, para servir al Señor. Porque esta vida es corta, hermanas. Hagamos de algo de valor de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras horas, que cuando nos vayamos podamos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he permanecido fiel, no me rendí, peleé por mi casa, peleé por mi familia, peleé por mi matrimonio, serví al Señor, oré por las almas, gané almas para Cristo, usé el don que Dios me dio, no me di por vencida, aunque me traicionaron, aunque me pasaron momentos difíciles, me volví a levantar y seguí adelante. Y el Señor un día te va a decir: bien hecho, sierva fiel. En lo poco fuiste fiel, no renunciaste, seguiste adelante, hiciste mi obra, la misión que yo te dejé. Hermanas, esa es la palabra que nos debe animar cuando estemos caídas, cuando estemos, no, miremos a Jesús. Viene el día de la recompensa, viene el día de la retribución, donde Él nos va a pagar por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio. Nos espera la corona de la justicia, nos espera el habitar con Dios, nos espera algo sobrenaturalmente glorioso. Dijo el apóstol Pablo: esta leve tribulación momentánea producirá en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Hay gloria que nos espera. Yo me lo sé de memoria porque en mis luchas yo siempre lo hablo y digo: viene mi peso de gloria. No voy a renunciar, voy a seguir adelante. No importa quién haga las cosas mal, no importa quién no esté. Yo miro a Jesús, yo no renuncio, yo sigo adelante. Y yo le invito, hermanas, para que juntas sirvamos al Señor. Y cuando usted se sienta desanimada, dígale a alguna hermana: mire, hermana, ore por mí o venga conmigo. Pero lo mejor que usted puede hacer es ir con Dios y decirle: Señor, estoy cansada, dame fuerzas, venga hacia la iglesia, llénese de palabra y va a ver cómo Dios la levanta, porque usted no está sola, Dios la va a ayudar. Pero ya voy a terminar. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir con propósito. Sabemos para dónde vamos. Hermanas, el cristianismo no es una locura ahí de ir a la iglesia sin son ni ton, dicen en Colombia, sin saber para qué. No, la iglesia tiene un propósito, una misión. Usted tiene una misión que Jesús le dejó. Todos tenemos algo que podemos hacer para Dios. Por eso yo le digo: vivamos con propósito, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Del aplauso al Señor.